A principios de este siglo, ocurrió un hecho científico que revolucionó la forma de entender la vida. Secuenciar el genoma humano significaba tener acceso al lenguaje con el que la naturaleza nos escribió. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿El conocimiento del genoma va a cambiar el futuro de nuestras vidas y de la medicina? Descubre de qué estamos hechos. La información está en ti. Amigos y amigas, sean bienvenidos al episodio de hoy. Empezaremos el programa viendo un poco de arte. Observen estas obras del pintor francés Renoir, un destacado personaje en la historia del arte. Su técnica se mantiene en todos sus cuadros, como los que estamos viendo, y crea imágenes delicadas y complejas. ¿Quién se imaginaría que Renoir realizó estos cuadros teniendo artritis reumatoide? La artritis reumatoide es la inflamación de las articulaciones, que causa dolor, rigidez o incapacidad de movimiento. Este tipo de artritis es una enfermedad autoinmune, lo que significa que el sistema inmune, el encargado de defendernos de microorganismos dañinos, ataca al cuerpo mismo. Si son padecimientos que surgen desde el funcionamiento del propio cuerpo, ¿qué serviría conocer del trasfondo genético para encontrar un tratamiento? Vamos a averiguarlo hoy en ¿De qué estamos hechos? Mi nombre es Paola Cohen. Y yo soy Emanuel González. Comenzamos. Es un grupo de células que nos ayudan a defendernos contra bacterias o virus. Nos ayuda a combatir enfermedades y a autorregular nuestro sistema, ¿no? Sí, es el que te protege de las enfermedades y evita que te enfermes. Las enfermedades autoinmunes, en muchas ocasiones el cuerpo tiende a reaccionar en contra de sí mismo. Algunos tipos de reumatismos que atacan a las articulaciones. Son las que cuando las contraes el cuerpo se ataca a sí mismo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase de que no nos reconocemos o no me reconozco, hablando de forma personalizada? En este episodio nuestro objetivo principal será contribuir y entender cómo la genómica puede tratar las enfermedades autoinmunes. Para ello me acompaña el día de hoy en este panel la doctora Lorena Sofía Orozco, quien es subdirectora de investigación médica y jefa de laboratorio de inmunogenómica y enfermedades metabólicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Bienvenida. Muchas gracias. El doctor Vicente Vaca Ruiz, quien es investigador y especialista en reumatología pediátrica del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Bienvenido. Antes de entrar más en este tema, vamos a ver la siguiente cápsula. Las enfermedades autoinmunes ocurren cuando nuestro sistema inmune ataca al propio cuerpo. ¿Por qué pasa esto? Veamos primero cómo funciona. Este sistema se encarga de vigilar nuestro cuerpo en busca de agentes dañinos, por cualquier lugar del cuerpo que esté en contacto con lo que ingerimos o respiramos, como la piel, algunas mucosas y tejidos. Pueden entrar microorganismos dañinos. El sistema inmune puede responder de dos formas ante el ataque de elementos extraños a nuestro organismo. La primera respuesta que puede ocurrir desde que nacemos y por lo cual se llama innata. Sucede de inmediato cuando determinadas células reconocen como extraños a los agentes patógenos, los atacan y los eliminan engulléndolos. La segunda se conoce como respuesta inmune adaptativa, cuando los macrófagos devoran la amenaza, se quedan con pequeños fragmentos de ella, llamados antígenos. Estos son llevados ante otros dos tipos de células que tienen estructuras receptoras de antígenos y que se especializarán en detener dicha amenaza en particular. Así, los linfocitos T y B guardan ese receptor de antígeno o elemento invasor como memoria para atacar en un futuro a cualquier cuerpo detectado que tenga las mismas características químicas de los antígenos. Cuando los linfocitos se producen en el cuerpo con sus correspondientes receptores de antígeno, estos pueden reconocer a las moléculas propias del cuerpo, pero se destruyen automáticamente para no atacarlo. Aunque no se conoce detalladamente cómo ocurre esta identificación, se sabe que este proceso está relacionado con las enfermedades autoinmunes. Si las células del sistema inmune y sus receptores tienen una falla y se confunden, no detectan que las células del cuerpo son inofensivas y proceden a atacarlas, lo cual provoca inflamación, dolor y daño al tejido afectado. Hay algunas causas conocidas para esta reacción. Por ejemplo, un factor podría ser el genético, dado que se conocen casos de enfermedades autoinmunes frecuentes en familias, lo que podría indicar que tiene un fondo hereditario. Este episodio está dedicado a ahondar en este punto.
queda difícil entender que estas células extrañas pueden ocurrir a través de las enfermedades autoinmunes. Y justo esto pasa cuando nuestro sistema inmune ataca nuestro propio cuerpo. Ya entrando más de lleno a este tema, ¿cuáles serían las causas más frecuentes de las enfermedades autoinmunes, doctor? Sí, mira, las enfermedades autoinmunes resultan de la compleja interacción del medio ambiente con los genes del individuo. ¿Qué evidencias los médicos teníamos en el pasado para suponer esto? Como se menciona previamente, en algunas familias puede existir la enfermedad en más de un individuo. Y no solo esto, sino que no necesariamente se presenta la misma enfermedad, sino es posible que en una familia exista un individuo con lupus, otro con artritis reumatoide, enfermedad tiroidea, etc. ¿Qué significa esto? Pues que las enfermedades autoinmunes por sí mismas tienen un fondo genético común, por eso aparecen diferentes enfermedades en una familia. Otra evidencia es el hecho de que la frecuencia o prevalencia de estas enfermedades es diferente entre las diferentes poblaciones. Como ejemplo podemos tener el lupus. En el lupus se sabe que la frecuencia o prevalencia de la enfermedad es más común en aquellas poblaciones con ancestría africana, asiática e hispana o mestiza, comparado con la población caucásica. En relación al medio ambiente, las infecciones juegan sin duda algún papel muy importante. Es decir, a veces después de un proceso infeccioso, sobre todo viral, los individuos desarrollan la enfermedad. O en el individuo que ya tiene la enfermedad puede recaer o presentar una activación de la misma cuando sufre algún padecimiento infeccioso. En el caso del lupus, por ejemplo, la exposición a los rayos ultravioletas emitidos por el sol pueden favorecer que se reactive la enfermedad. El aspecto hormonal juega también un papel muy importante. De hecho, la mayoría de las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en la mujer. Es por eso que se le atribuye a los estrógenos o hormonas sexuales femeninas un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad. Sin duda no nos imaginamos que el medio ambiente puede influir muchísimo en el desarrollo de estas enfermedades autoinmunes. Doctora, bajo su opinión personal, que es muy valiosa para nosotros, ¿cómo interviene la parte genética en este tipo de enfermedades? Mira, en las enfermedades autoinmunes, la parte genética es quizá el factor más importante para el desarrollo de estas enfermedades. Nosotros en genética, al estudiar una enfermedad desde el punto de vista genético, usamos o estimamos un concepto que se llama heredabilidad. Y esto nos sirve para estimar cuál es la fracción genética que interviene en la etiología de esta enfermedad. Y para esto tomamos en cuenta otro concepto más que se llama concordancia entre gemelos. Como todos saben, los gemelos son monocigotos, los que tienen sus factores genéticos idénticos, y los dicigotos, que son los que se parecen entre ellos igual que cualquier hermano. De tal manera que cuando nosotros calculamos cuál es la frecuencia de la concordancia o de aparición de una enfermedad en el par de gemelos monocigotos y cuál es la frecuencia en el par de gemelos dicigotos, vemos que es mucho más elevada en gemelos monocigotos. Y esto nos sirve para calcular la fracción de la enfermedad que está dada por los genes. Entre las enfermedades autoinmunes, esta fracción es variable. Por ejemplo, en artritis reumatoide, en esclerosis múltiple, la heredabilidad anda como del 60%, que quiere decir que el 60% está dado por los genes y el 40% por el medio ambiente. Más de la mitad. Más de la mitad. Y en el lupus, todavía la heredabilidad es mayor. Esta alcanza hasta el 66%. Entonces, esto nos sirve de ejemplo para ver cómo los factores genéticos tienen una vital importancia en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Que bueno, pues son muchísimas este tipo de enfermedades
El día de hoy trataremos básicamente dos, hablando también de prevención y tratamiento. Pero antes vamos a ver el siguiente caso. Regresamos. Lupus eritematoso sistémico es el nombre completo de la enfermedad crónica autoinmune conocida simplemente como lupus. Aunque hay varios tipos de lupus, el eritematoso sistémico es el más común. Para entender de qué se trata, desmenucemos su nombre. Lupus es una palabra en latín que significa lobo y se refiere a las lesiones de la piel de la nariz y las mejillas que simulan una mordedura de lobo. Eritematoso tiene una raíz griega que significa rojo, el color de las lesiones. Sistémico quiere decir que son atacados diferentes órganos y tejidos del cuerpo. El lupus se presenta cuando el sistema inmune reconoce los tejidos propios como extraños, los ataca y les causa daño. Cualquier parte del cuerpo puede ser atacada, pero las más frecuentes son las articulaciones, la piel, los riñones, los pulmones, la sangre y el sistema nervioso. Por ello, los síntomas del lupus son variados e incluyen dolor en las articulaciones de dedos, muñecas, codos, rodillas y tobillos, erupciones en la piel, fiebre, fatiga extrema, pérdida de peso y de cabello, úlceras en la boca, ansiedad, depresión y dificultad para concentrarse. En consecuencia, el diagnóstico de lupus es difícil, ya que por la variedad de los síntomas puede confundirse con otros padecimientos. El lupus no tiene cura. Los medicamentos, como los inmunosupresores, controlan el alto grado de daño en órganos principales y disminuyen los síntomas. Durante el tratamiento, a los pacientes se les recomienda mantenerse activos y alejados de focos de infección. Se tiene la hipótesis de que la causa del lupus puede ser una combinación de factores genéticos que son desencadenados por factores ambientales, como la luz del sol, por fumar, por tratamientos y terapias hormonales o por virus. Si profundizamos más en el tema y acerco específicamente del significado de la palabra lupus, hablando de lesiones de la piel, específicamente en nariz y mejillas, hay varios tipos de lupus. ¿Podemos hablar acerca de ellos? ¿En qué se diferencian, doctor? Sí, el lupus lo podemos dividir en dos grupos. Aquel que tiene un curso crónico y aquel que es transitorio. Con curso crónico quiero decir que es algo que no se cura, solo se controla. Es incurable totalmente. Exacto. Entre ellos es el lupus eritematoso sistémico. Los de curso crónico, como ya se mencionó, es el más común. El otro es el lupus cutáneo, que está confinado exclusivamente a la piel. No hay manifestaciones sistémicas. Sin embargo, un bajo porcentaje, menos del 5%, pueden evolucionar a través del tiempo a la forma sistémica. Las formas transitorias del lupus es el lupus inducido por drogas. Este lupus se puede presentar en individuos que ingieren algunos medicamentos como la hidralazina, que es para la presión arterial, la procainamida para arritmias cardíacas. Sin embargo, al suspender la droga a través de semanas a unos meses, en el individuo desaparecen los síntomas. El menos común es el lupus neonatal. El lupus neonatal en niños, que se presenta al nacimiento. Esta forma se presenta por la transferencia de anticuerpos a través de la placenta al producto. Y se puede presentar, como ya dije, al nacimiento, semanas o meses después. Este también se resuelve. Y las principales manifestaciones son lesiones en piel, alteraciones en el hígado o alteraciones en las células de la sangre que le bajan principalmente las plaquetas o anemia. Sin embargo, hay una complicación grave que es permanente, que se puede dañar el tejido cardíaco y les provoca un bloqueo cardíaco completo que a futuro puede necesitar la necesidad de un marcapasos. La ayuda fundamental del estudio de la genómica ha sido, me imagino, muy importante para mejorar o también para entender mejor los tratamientos diagnósticos de esta enfermedad. Claro ¿Qué es lo que que ha sí. aportado, doctora?
Bueno, la genómica ha aportado una cantidad de conocimiento sobre las moléculas que están participando en la fisiopatología de la enfermedad. Existen más de un centenar de genes que ya están identificados como participantes de la autoinmunidad y específicamente hablando de lupus. Nosotros hemos estudiado en el laboratorio cerca de 300 genes ya y hemos encontrado resultados muy interesantes en relación a la población mexicana. Primero, hemos encontrado que tenemos evidentemente factores comunes que nos predisponen al lupus eritematoso sistémico, que son comunes a otras poblaciones, pero que también tenemos algunos factores individuales. No todos los que se han reportado en otras poblaciones son parte nuestra. Segundo, hemos encontrado que en las mujeres, además de la influencia de los estrógenos que decía el doctor Baca, hay genes que tienen una mayor dosis en su cromosoma sexual, en el cromosoma X, y que los predispone altamente a desarrollar este tipo de enfermedad. Y luego también hemos encontrado que en la población mexicana, dado nuestro componente amerindio, hay genes que tienen más influencia sobre nosotros que en otras poblaciones. Y tenemos varios grupos de genes ya que hemos detectado involucrados en la enfermedad de una manera muy importante. En muchas poblaciones, el principal grupo de genes que se han encontrado participativos de la etiología de la enfermedad o de la susceptibilidad para desarrollar la enfermedad es el complejo de HLA. Nosotros hemos encontrado poca participación del complejo HLA, pero hemos encontrado otros genes con una influencia muy importante, sobre todo los de la vía del interferón tipo 1, que para conocimiento de todos, o algunos que ya lo sabrán, es un gen súper importante para la respuesta inmune innata. Es decir, es la que nos defiende contra los virus y hemos encontrado una relación muy importante con esta vía en población mexicana, más importante que en otras. Entonces, ¿cabría la posibilidad de que exista el lupus en los niños? El 20% de todos los lupus se presenta en las primeras 2 décadas de la vida. Y aun y cuando es muy similar a la forma del adulto, tiende a ser más grave, con afectación más comúnmente del sistema nervioso central y los riñones. Digamos que es más agresiva. Efectivamente, es más agresiva. ¿Los tratamientos actualmente son efectivos? Sí, actualmente tenemos una serie de medicamentos que han ayudado en manera efectiva a controlar esta enfermedad, a mejorar su calidad de vida y mejorar sus expectativas de vida. Excelente, pues un tipo de enfermedad autoinmune. Cabe mencionar que existen cerca de 80 o un poco más de ellas. Vamos a ver esta siguiente causa. En la actualidad, se conocen cerca de 80 enfermedades autoinmunes. Estas son algunas de ellas. La hepatitis autoinmune es una enfermedad que ataca las células del hígado y lo inflama. A diferencia de otras dolencias del hígado, esta es crónica. Esclerosis múltiple. En este padecimiento se afectan los recubrimientos de las células nerviosas y de las neuronas, lo que produce la pérdida de control muscular. El síndrome de Sjögren consiste en la inflamación de órganos que producen o que necesitan humedad, como las glándulas lacrimales, salivales, la nariz, garganta y piel. La diabetes tipo 1 sucede cuando las células del páncreas que producen insulina son destruidas. La enfermedad celíaca inflama el intestino al rechazar el gluten, lo cual desemboca en malnutrición. La psoriasis es causada por el ataque a las células de la piel, la cual se inflama y se llena de acumulaciones de células inflamatorias. Esta es una muestra de la variedad de afecciones en las enfermedades autoinmunes, de las que la genómica tiene mucho por descubrir. Otro tipo de enfermedades autoinmunes es la artritis reumatoide. ¿Por qué se desarrolla? ¿Se desarrolla en niños? ¿Cuáles son las causas? Conozcamos a través de la siguiente cápsula.
La artritis reumatoide ocurre cuando el sistema inmune ataca al tejido llamada membrana sinovial, en las articulaciones de manos, muñecas, codos, hombros, caderas, rodillas y pies, provocando rigidez por la destrucción de cartílago y hueso. A gran escala, esta enfermedad produce una discapacidad física. En cuanto a los factores genéticos, se ha encontrado una asociación entre la artritis reumatoide y algunas variantes en genes que producen moléculas del sistema inmune. Sin embargo, estas variantes pueden ser diferentes entre cada población humana. El tratamiento para la artritis incluye medicamentos inmunopresores, antiinflamatorios, fisioterapia y algunas veces cirugía. Como las demás enfermedades inmunes, la artritis reumatoide no tiene cura ni tampoco forma de prevención. Por ello, es uno de los padecimientos más costosos para el sistema de salud pública. Profundizando más acerca de esta enfermedad, con lo que se sabe actualmente, doctora, digamos que la artritis reumatoide tiene causas genéticas. Sí, por supuesto. La artritis reumatoide, como todas las enfermedades autoinmunes, tienen causas ambientales y genéticas. La combinación de ambos es lo que hace el desarrollo de la enfermedad. ¿También puede presentarse en niños, doctor? Efectivamente, pero a diferencia de lo que ocurre en lupus, donde la enfermedad en el niño y el adulto es muy similar, aquí es muy diferente. ¿En qué consiste? ¿O a causa de qué? De hecho, pues, la causa de la artritis reumatoide del adulto pues tiende a ser diferente en los niños, es decir, algunos factores tanto genéticos como ambientales son diferentes. De hecho, se reconocen 7 subgrupos actualmente de la artritis en niños. De hecho, el término más adecuado es artritis idiopática juvenil. Solo un subgrupo de ellos se parece a la artritis reumatoide del adulto. El resto tiene características clínicas muy diferentes a las del adulto. La medicina genómica, ¿cómo ha ayudado? ¿Qué ha aportado al estudio de este tipo de enfermedad autoinmune actualmente en cuanto a diagnóstico y tratamiento? Bueno, en realidad lo que hace la medicina genómica es detectar los factores genéticos o las variaciones en los genes que están causando la susceptibilidad de la artritis reumatoide. En el caso especial de la artritis reumatoide juvenil, o sea, la artritis en niños, el IMEGEN tiene un estudio donde se han estudiado cerca de 50 genes que están involucrados no solo en el sistema inmune e inflamatorio, sino también en la erosión del hueso y la deformidad del cartílago. Y entonces todo este grupo de genes que hemos estudiado en algún momento podrán servir como marcadores para detectar a aquellos individuos que son susceptibles a padecer la enfermedad. Hace un momento estábamos comentando que las enfermedades autoinmunes también pueden ser resultado del medio ambiente o del estilo de vida de las personas. ¿Cómo se podría prevenir esta enfermedad? Se conoce poco, desafortunadamente, acerca de los factores que intervienen en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. En el caso concreto de artritis reumatoide, evitar sin duda alguna el tabaquismo. Es un factor que incrementa el riesgo de sufrir la enfermedad. En el caso del lupus hay que evitar la exposición al sol, es algo muy importante. Exactamente, puede favorecer la reactivación de la enfermedad. Entonces el paciente deberá usar filtros solares, en algunos casos no exponerse al sol entre 11 y 3 de la tarde, que es cuando los rayos solares son más intensos. Usar ropa que cubra brazos, inclusive a veces sombrilla, sombrero, etc. Casi llegando al final de este episodio, ¿cómo lo podemos concluir? ¿Qué falta por hacer? ¿Cómo lo podemos concluir? Tenemos que entender a las enfermedades autoinmunes como un grupo de enfermedades en las que no son hereditarias, pero sí tienen una heredabilidad muy importante. Lo que nosotros vamos a heredar es la predisposición a padecer este tipo de enfermedades. No es herencia lineal de padres a hijos, sino que recordemos que se requiere la interacción con el medio ambiente. Esas enfermedades hasta el momento
no se conoce la manera de prevenirlas, pero sí en el momento que nosotros conozcamos todo el aspecto genético de ellas, vamos a poder prevenirlas, vamos a poder predecir cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas y por supuesto ahondar más en el conocimiento nos va a permitir hacer tratamientos más personalizados hacia este tipo de enfermedades. Lo interesante de todo es que a pesar de que son enfermedades incurables, a través de los métodos de prevención, de los estudios de la medicina genómica, pues se pueden evitar estas enfermedades. Y esto actualmente y sobre todo en un futuro. Sí, sin duda alguna, hay mucho camino que recorrer. ¿Todavía? Todavía, definitivamente. Pero sin lugar a duda, este tipo de colaboración entre el clínico y la gente que se dedica al área básica, específicamente a la genómica, contribuirá mucho en el entendimiento de los mecanismos patogénicos para mejorar estrategias de tratamiento, de prevención en un muy futuro. Sin duda. Pues muchas gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy, por brindarnos estos conocimientos acerca de estas enfermedades que existen lamentablemente en la actualidad. Y muchísimas gracias por la compañía de ustedes desde sus hogares. No se pierdan el episodio siguiente de ¿Qué estamos hechos? Hablaremos de las diferentes opciones para concretar los diagnósticos médicos a través del estudio de la medicina genómica. Yo soy Paola Cohen, hasta la próxima.